claro en la selva. Estoy segura que nuestras alumnas y alumnos observaron lo que nosotros, maestro Ricardo, que los gatos están hermosos y bien alimentados. Sí, es extraordinario ver cómo actuaron al momento de limitarles el alimento, tanto el gato atigrado como el negro con blanco. Tuvieron que competir por la comida. Efectivamente, y en este caso no tiene que ver con ser depredador o presa. Es muy interesante observar a los gatos cuando se les limita el alimento. Compiten por la comida, aun siendo de la misma especie. ¿Qué te parece, maestra Ángeles, que tratemos este tema el día de hoy a través de 2 cuentos que nos permitan apreciar con claridad de lo que hablaremos? Muy bien, maestro Ricardo. Antes demos un cordial saludo y la bienvenida a las alumnas y alumnos de primer grado de secundaria a una nueva sesión de Ciencias Biología. Y les decimos que estamos muy contentos de estar con ustedes. La maestra María de los Ángeles Monroy Gómez Franco y el profesor Ricardo Ulises Ortiz Licona. Continuemos con la revisión del aprendizaje esperado. Infieren el papel que juegan las interacciones depredador-presa y la competencia en el equilibrio de las poblaciones en un ecosistema. Ahora, con el propósito, analizar la competencia intraespecífica e interespecífica. Tengan listos sus materiales para tomar nota de los datos que en este día están por descubrir. Durante la sesión, estén muy atentos, pues trataremos el tema utilizando cuentos y ustedes detectarán cómo interactúan las especies para sobrevivir. Hagan su apunte de la información relativa a la competencia intraespecífica e interespecífica. Como en cada una de las sesiones, es importante estar atento a aquellas palabras que concentren la información del tema a tratar y las palabras que desconozcas, y al final las incluirán como nuevos conceptos a su abecedario biológico. Sin más por agregar, comencemos. Retomando el video de los gatos, pudimos observar que cada uno de ellos trató de conseguir su alimento a su manera. Uno usó como ventaja su tamaño y el otro sus extremidades para retirar el plato al otro. En la naturaleza suceden hechos como este constantemente, ya que la competencia está presente en todo momento en los individuos de todas las especies que se encuentran en los ecosistemas, desde microorganismos como las bacterias, protozoarios, hongos, algas, así como plantas y animales, que luchan por los recursos
que les permita sobrevivir, como el alimento. Efectivamente, maestra Ángeles. Aunque probablemente es más fácil observar la competencia entre animales por su tamaño y su movimiento, pues seguramente no es fácil ver competir a las plantas por sus recursos. ¿Cómo será la competencia entre plantas? ¿Qué te parece? Para explicar cómo compiten las plantas, leemos el primer cuento, que titulamos Un claro en la selva. Muy bien, empecemos. Empecemos. En casa, presten mucha atención y tomen nota de cómo ocurre la competencia entre las plantas que se presenta en el primer cuento, después en los animales, en el segundo cuento, e identifiquen cuáles son los recursos que motivan dicha competencia. Registren las respuestas de las siguientes preguntas. Las revisaremos cuando hayamos visto todos los conceptos del tema. Entonces, podrán verificar sus respuestas. ¿En qué ecosistemas se da la competencia? ¿Cuáles son los recursos limitados? ¿Quiénes compiten? ¿Qué tipo de relaciones son las que se dan en la competencia? ¿Cuál es el resultado de la competencia? Un claro en la selva. ¿Las plantas también compiten? Que Lucia, una pequeña planta, escucha el eco y dice: tengo la misión de llevarlos a conocer cómo las plantas compiten entre ellas. No comenzaré a decirles había una vez, pues aquí diremos: todo ocurre en un claro de la selva, y para los que no sepan qué es un claro en la selva o en el bosque, les diré. Durante las estruendosas tormentas eléctricas, el viento fuerte ulula en la selva. Entonces, un árbol gigante, viejo, enfermo y debilitado, cae por su peso. Además, viene cargado de tallos que se le encaraman buscando la luz, jalando a sus vecinos árboles como si fueran cuerdas, derribándolos, pues están conectados entre sí con lianas. Cuando un gigante cae al suelo, su copa aplasta toda la vegetación de su alrededor y deja un hueco en la selva llamado claro de luz, pues la luz del sol penetra hasta el suelo. Los organismos pequeños, con voz temblorosa, exclaman: ¡pobre gigante! Que Lucia dice: no teman, pequeños, es parte de la naturaleza. En el momento y lugar para explicarles cómo un claro en la selva da oportunidad para que la vida se renueve y enriquezca, y ustedes puedan ver cómo se da la competencia entre las plantas. En el suelo aguardan dormidas una gran cantidad de semillas que caen o son traídas por el viento, el agua o algún organismo de lugares lejanos, e inician su ciclo al germinar, gracias a la gran cantidad de nutrientes, de agua y sobre todo por la luz del sol que las cobija con su calor y energía. Es entonces que de las semillas surgen pequeñas plántulas que empiezan a crecer aceleradamente. ¿Como nosotras?, interrumpen las pequeñas plántulas. Sí, como ustedes y yo alguna vez. Les decía, empieza una feroz competencia por los nutrientes, el agua y la luz disponibles que necesitan para la fotosíntesis y así poder crecer. Los árboles de la especie mejor adaptada a las condiciones del ambiente, con las características que le permiten alcanzar primero la parte más alta del claro y explotar sus recursos, tienen más oportunidades para crecer, lo que favorece que su tallo sea más resistente y con sus ramas cubre el claro, como un manto, captando así la mayor cantidad de luz posible. Mientras las plantas que quedan bajo su sombra tienen un crecimiento lento o algunas sucumbirán al no tener luz. Las plantas herbáceas serán las pioneras para la transformación y dar lugar a una futura y frondosa selva. Pero aquí no termina la competencia. Una vez que el claro es cubierto, otra fuerte lucha inicia, cuando las plantas con crecimiento lento empiezan a competir por espacio dentro del claro. Muchas de ellas están adaptadas a la sombra y crecerán acompañando a los árboles gigantes y no tan gigantes. Este tipo de competencia se da tanto entre los miembros de una misma especie como entre los individuos de distintas especies. Cuando estos árboles jóvenes tengan sus retoños, requerirán de luz y competirán por ella. Sin embargo, ya la sombra es más densa, pues los árboles más altos la bloquean, por lo que serán eliminados.
al ser superados por los adultos de su propia especie. Por eso es importante que las semillas se dispersen lo más lejos posible para que puedan prevalecer. Estos claros son muy importantes porque favorecen a la biodiversidad de las selvas y bosques. Mamá, ¿quiénes son esas señoras tan pintadas que nos están mirando? No teman, son bromelias. ¿Y también compiten con los gigantes? No, para nada. Ellas son plantas epífitas, como las orquídeas, que viven sobre los troncos de los altos árboles para conseguir una mejor posición y poder recibir la luz del sol. Mantienen una relación de comensalismo con los árboles, al igual que las trepadoras leñosas, como las lianas o bejucos, que están enraizadas en el suelo y se encaraman en los árboles gigantes para alcanzar la luz, también sin causar daño. ¿Las que cayeron junto con el árbol gigante por su peso? Exacto. ¡Qué cuento tan interesante! Las plantas también compiten, ya sea por territorio, agua, nutrientes e incluso por la luz, aunque no percibimos a simple vista, ya que su movimiento es muy lento. Así es, maestro. El cuento nos permite identificar también los recursos por los que compiten las plantas. Para que exista una competencia, el recurso debe ser limitado. Si cada individuo puede conseguir la cantidad suficiente de todos los recursos que necesita para vivir, simplemente no compite. Así tenemos que las plantas, tanto individuos de la misma especie como de una especie diferente, compiten cuando los recursos son limitados, como la luz, el agua, nutrientes, suelos, así como la dominancia. Me parece conveniente, maestra, precisar a los estudiantes cuando se dan las interacciones al competir por un recurso entre los individuos de una misma especie. A esto le llamaremos competencia intraespecífica. Y cuando ocurre entre organismos de diferentes especies, la competencia será interespecífica. Profesor Ricardo, creo oportuno también explicarle a nuestras alumnas y alumnos que la competencia es un tipo de relación en donde los organismos que compiten resultan perjudicados. Esto puede provocar una disminución de la supervivencia de su fecundidad o de su crecimiento, por lo que se puede inferir que la competencia en un ecosistema contribuye al equilibrio de las poblaciones. Me parece bien, maestra. Recordemos que en las sesiones anteriores hemos hablado de las adaptaciones de la selección natural y de la variabilidad. De esta manera, para que se dé la competencia biológica, debe existir una relación entre individuos adaptados entre sí a la presencia del otro, en donde uno de ellos obtiene generalmente la mayor cantidad del beneficio de los recursos disponibles. En la naturaleza es muy raro que no compitan los individuos de una especie, ya que los recursos son limitados y no todos los individuos de una población pueden conseguir lo necesario para sobrevivir, lo que conduce a la competencia para obtener esos recursos escasos. Sí, es muy importante distinguir estos dos tipos de interacciones, ya que existen diferencias entre ellas. Por ejemplo, los individuos de una población en donde ocurre competencia intraespecífica suelen tener necesidades de recursos muy similares, como ya vimos en las plantas. En ellas, la competencia por recursos limitados las lleva a una reducción de crecimiento y desarrollo de organismos ocasionado por los cambios en las cantidades de los recursos a los que puede tener acceso. La densidad de la población en el territorio modifica la disponibilidad del recurso, como observamos cuando aumentaba la población de árboles grandes. La luz es un factor limitativo para muchas otras especies e inclusive para los miembros de la propia. Por eso, la competencia intraespecífica generalmente tiene una influencia más fuerte en el ecosistema que la competencia interespecífica. Por cierto, maestro, yo sé que en los animales las interacciones entre los organismos es diferente.
¿Cómo podríamos explicarle a nuestras alumnas y alumnos cómo se da esta? ¿Qué cree, maestra? Yo vengo preparado con un cuento para explicarlo. Muy bien. Los invitamos a escuchar con atención el cuento Compitiendo para sobrevivir. Identifiquen las interacciones que se dan y contesten las mismas preguntas que en el primer cuento. Seguramente nos atrapará la atención. Compitiendo para sobrevivir. Seth es un pequeño león que está conociendo el mundo y vive con su familia en la sabana, un lugar donde hace mucho calor. Bueno, eso es lo que Seth piensa. A pesar de su corta edad, Seth es muy observador y, como todo pequeño, muy curioso. Cierto día, su mamá lo llevó a su primera cacería para que observara y aprendiera a obtener su alimento. Caminaron por horas, hasta que a lo lejos divisaron a un grupo de cebras y, por supuesto, Seth se emocionó bastante. Su mamá le pidió que esperara en silencio y que estuviera muy atento mientras ella conseguía la comida. Su madre era una leona muy astuta y comenzó a acercarse con sigilo a las cebras, hasta ubicarse en una posición óptima para sorprenderlas. Cuando se acercaba el momento, Seth y su madre fueron sorprendidos por un leopardo, el cual comenzó con la cacería antes que su madre. El pequeño león no comprendía lo que estaba pasando, ya que no era su madre quien estaba consiguiendo la comida. En su lugar, veía a un feroz y rápido leopardo haciéndolo. El leopardo era tan veloz que en cuestión de minutos había atrapado a su presa. Mientras el veloz felino recuperaba sus fuerzas de la gran carrera que había realizado, la madre de Seth aprovechó y se abalanzó sobre él con un fuerte rugido. Inmediatamente hizo retroceder al leopardo, dejando la cebra que tanto trabajo le había costado conseguir. Ese día, Seth aprendió que su madre era muy fuerte y en un futuro él también lo sería. Además, eso le permitiría conseguir su alimento, aun a expensas del esfuerzo de otro animal. Pasó el tiempo y Seth creció. Llegó una época del año en donde hacía bastante calor y comenzó a escasear el agua. Toda la manada decidió acudir a un lugar donde siempre había agua. Eso sonaba interesante. Una nueva aventura, pensaba Seth. La madre del pequeño león le comentó que estuviera atento y fuera precavido, ya que el viaje podría ser peligroso. Al llegar, Seth observó que el gran río se había secado y ahora solo era un pequeño estanque. Pero era tanta la sed que sin pensarlo, corrió para beber un poco de agua. Apenas se había dado un pequeño sorbo, se detuvo, ya que escuchó un gran estruendo. La tierra parecía temblar y todos los animales que se encontraban tranquilamente tomando agua corrieron despavoridos. De pronto, Seth volteó y observó que un grupo de elefantes se dirigía hacia él. Sin pensarlo, se unió a la huida. Solo pensaba que no quería ser puré de león. Los elefantes eran tan imponentes que ni los mismos leones tenían la intención de provocarlos. Cuando ellos terminaron de consumir ese líquido tan preciado, se retiraron permitiendo que la manada de Seth fuera la siguiente en hacerlo. Con este evento, el pequeño león comprendió que en ocasiones se tiene que competir por recursos tan importantes como el agua, y que algunos animales mueren en el intento de conseguirlos. De regreso, buscando un lugar seguro para pasar la noche, la manada de Seth encontró un lugar genial bajo un árbol grande y frondoso. Algo de lo que no se había percatado la manada es que no eran los únicos buscando un lugar para descansar cerca del agua. Al aproximarse al árbol, se encontraron con una manada de hienas, las cuales estaban decididas a pelear por el territorio, pero algo con lo que no contaban es que en el grupo de Seth viajaban 2 jóvenes leones grandes y fuertes que en un instante, con ayuda de las leonas, hicieron correr a todas y cada una de las hienas. La lucha por el territorio es parte de la vida en la sabana. Nuestro pequeño Seth, desde hace ya algunos días, ha crecido mucho y le comenzó a salir su melena. Pronto tendrá que abandonar su manada y comenzar a competir para sobrevivir. En verdad nos atrapó. Y seguramente nuestras alumnas y alumnos pudieron observar que las interacciones entre los animales son diferentes a las de las plantas del cuento anterior. Por ejemplo, los recursos limitados que se presentan aquí son el alimento, el agua y también el territorio. La interacción entre los organismos se da de manera directa, cuerpo a cuerpo, e intervienen diferentes especies. Vemos claramente
que el individuo más fuerte, en este caso el león, logra arrebatar la presa al leopardo, aun cuando éste había capturado a la cebra. Recapitulando, la competencia es un tipo de interacción en donde los organismos participantes resultan perjudicados, lo que puede disminuir la supervivencia, la fecundidad o el crecimiento de los mismos. Hay dos tipos de competencia, intraespecífica e interespecífica. La competencia intraespecífica se da entre los organismos de una misma especie, ya que utilizan los mismos recursos limitados, tales como la luz, el agua, alimento, territorio o inclusive la pareja. La competencia interespecífica ocurre entre especies diferentes, que ocupan el mismo ecosistema, y generalmente este tipo de competencia es menos intensa que la intraespecífica. Ya vimos algunos ejemplos de cómo, cuándo y por qué los seres vivos compiten en sus ecosistemas, así como la importancia dentro de un ecosistema para que los individuos compitan. Ya sabemos que no se trata de calificarlos como buenos o malos, simplemente cada especie juega un papel en el ecosistema que permite que se conserve un equilibrio en los recursos que son limitados y en el tamaño de las poblaciones. Imaginen si no hubiera competencia entre los individuos que buscan los mismos recursos, que siempre los hubiera en abundancia, en todo lo que necesitan para vivir. Las poblaciones crecerían de manera exponencial. Ahora revisemos sus respuestas referentes al análisis de los cuentos. Empecemos con Un claro en la selva. ¿En qué ecosistema se da la competencia? Selva. ¿Cuáles son los recursos limitados? Luz, agua y suelo. ¿Quiénes compiten? Plantas de diferentes especies y de la misma. ¿Qué tipo de relaciones son las que se dan en la competencia? Lucha por la sobrevivencia entre los organismos de la misma especie, es decir, competencia intraespecífica, y lucha por la sobrevivencia entre los organismos de distintas especies, es decir, competencia interespecífica. ¿Cuál es el resultado de la competencia? Sobrevive el más fuerte y el ecosistema se mantiene en equilibrio dinámico. Revisemos sus respuestas del análisis de la segunda lectura. Compitiendo para sobrevivir. ¿En qué ecosistema se da la competencia? Sabana. ¿Cuáles son los recursos limitados? Alimento, agua y territorio. ¿Quiénes compiten? Leones, hienas, leopardos y elefantes. ¿Qué tipo de relaciones son las que se dan en la competencia? Lucha por la sobrevivencia entre organismos de distinta especie. Competencia interespecífica se observó cuando la leona le quitó el alimento al leopardo. Lucha por la sobrevivencia entre organismos de la misma especie, es decir, competencia intraespecífica. Al final del cuento se menciona que Seth, el león, pronto crecería y tendría que abandonar la manada. Aunque no se señaló que al crecer Seth promovería la competencia entre los machos de la manada y por eso se debe de ir. Analicemos los siguientes casos. Según estudios que han hecho ecólogos, cuando los recursos son limitados, hay un aumento en los integrantes de una población. La cantidad del recurso disponible para cada individuo se reduce. Por ejemplo, este pastel representa la cantidad de alimento que existe en un ecosistema. Si tenemos una población muy pequeña, en este caso como la maestra Ángeles y yo, esta podrá crecer hasta que el alimento alcance y el ecosistema estará estable. Muchas gracias, maestra. Si la población aumentara considerablemente, como lo vemos en este momento,
Entonces, la cantidad de alimento que tenemos no alcanzará. ¿Para quién? Pues para los que no lleguen a tiempo, como lo vemos en este momento. Por otro lado, al salir por el alimento, los individuos quedan visibles a los depredadores, y esto provocará que la población se reduzca, contribuyendo al equilibrio dinámico. El número máximo de individuos de una población será el que pueda vivir de manera estable en un ecosistema cuando existan cantidades superiores a este número. La población sufrirá de crecimiento hasta llegar al nivel de equilibrio. Si el número de integrantes de una población es menor, podrá crecer hasta llegar al límite que soporte el ecosistema. Concluyendo, la competencia en los ecosistemas juega un papel muy importante en la regulación del tamaño de las poblaciones, de manera que tanto la tasa de natalidad y mortalidad son factores que permiten que los ecosistemas se mantengan en equilibrio dinámico. Esperemos que les haya quedado claro el tema de la competencia y que hayan comprendido por qué es importante que se dé en la naturaleza. Ha llegado el momento de descubrir la palabra que el día de hoy integrará su abecedario biológico, para lo que jugaremos a encontrar el concepto de la siguiente manera. Aparecen en pantalla algunas imágenes que se relacionan con el concepto de este día. Centren su atención en la relación que existe entre cada una de ellas y descubran de qué estamos hablando. ¿Ya saben cuál es? Claro, no podría ser más que competencia. Las imágenes mostraron a diversos organismos compitiendo de manera interespecífica o intraespecífica, ya sea por territorio, alimento o algún otro recurso natural. Como este día estuvo lleno de historias que nos ayudaron a comprender el propósito de hoy, los invitamos a cumplir con el siguiente reto. Elaboren un cuento donde expliquen las características de la competencia interespecífica e intraespecífica. Ahora no nos queda más que despedirnos. Pronto volveremos a vernos en otra sesión de Aprende en Casa 2. Ciencias, Biología, Ángeles y Ricardo. ¡Hasta luego!